Comienza. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo el placer de darles la bienvenida a una sesión más del Diplomado de Derecho Minero que se desarrollará con el tema Resolución de conflictos y viabilidad social en proyectos mineros. Y para ello contamos con un distinguido ponente, el doctor Luis Oré, quien es abogado con más de 20 años de experiencia en prevención y transformación de conflictos sociales en el Perú a nivel internacional. Fue subsecretario de Gestión del Diálogo en la PCM durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti. Es mediador profesional, consultor y facilitador de procesos de diálogo y negociación. Tiene maestrías en comunicación organizacional e intercultural y en gestión de conflictos. Dirige Horaci Consulting Group y es socio principal en diversas organizaciones especializadas en resolución de conflictos. Ha sido docente por más de una década y es autor del libro Procesos de construcción de consenso y otros textos especializados. Agradecemos a todos los participantes que nos acompañan tanto desde el aula virtual aquí en la plataforma de Zoom. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas al chat o realizárselas al doctor y él verá el momento en el que considere oportuno para poder responderlas. Estimado doctor, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a la sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a Bill Lawyer por esta invitación. Un honor estar con ustedes y con tantos distinguidos colegas. A ver, he sido invitado para hablar de este tema de resolución de conflictos y viabilidad social de proyectos. Ya me han hecho una presentación bastante interesante. Les voy a pasar un video así bien cortito, que a veces me da vergüenza compartir por el final, pero ahí se los pongo para que sepan algo más de mí. Luis Oré, experto en negociaciones y gestión de relaciones, quien ha sido entrenado directamente por el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y la prestigiosa Universidad de Harvard. Dentro de su trayectoria, Luis fungió como ex subsecretario de Gestión del Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú, con amplia experiencia como director ejecutivo en América Latina. Es mediador profesional, consultor en negociaciones y resolución de conflictos, así como facilitador de procesos de diálogo, quien ha liderado cargos de presidencia y vicepresidencia con décadas de experiencia profesional aplicada al abordaje de conflictos sociales por todo el mundo. Luis trabaja con individuos, grupos, comunidades, organizaciones, empresas y gobiernos para promover negociaciones efectivas, crear consensos, colaborar y resolver conflictos de manera que desarrollen soluciones sostenibles y relaciones fortalecidas. Es autor del libro Consensus Building, Proceso de Construcción de Consenso, y diversas publicaciones especializadas en el campo de la negociación, prevención y transformación de conflictos, negociando exitosamente y transformando conflictos en diversos centros académicos del Perú y extranjero. Además, frecuentemente consultado y entrevistado como experto en negociaciones en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales. Es un honor. Esa es la parte que me da vergüenza cuando dicen es un honor presentarles a Luis Oré. Acá les muestro algunas fotos de la vida pre-pandemia. Ahí hay fotografías que incluyen Cajamarca, Conga, Queyabé, Moquegua y un proyecto Guarinza en el Ecuador que ya les voy a contar un poquito. Y estas fotografías ya es post-pandemia o saliendo de la pandemia, en la época en que tuve la oportunidad de servir en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, voy a darles un contexto general, vamos a hablar de conflictos y de ahí vamos a hablar de viabilidad social de proyectos mineros. En el mundo, esto tenemos, ¿no? Hay un crecimiento mundial de personas y hay mucha demanda de recursos. Y ahora con la transición energética queremos más cobre, más oro, etcétera. O sea, hay una mayor demanda de recursos naturales. Y en general en todo el mundo, los gobiernos buscan recoger, captar capitales extranjeros. Y las poblaciones locales a veces se enfrentan el desafío de equilibrar la protección ambiental y el desarrollo de actividades económicas como proyectos de inversión. Y muchas veces las empresas suelen utilizar un enfoque muy legalista para buscar la viabilidad de sus proyectos y pueden descuidar la gestión de relaciones o el involucramiento con actores locales, lo que puede generar conflictos y el riesgo de no implementar sus proyectos de inversión. Entonces, los inversionistas o promotores de proyectos mineros
pueden encontrar diversos retos y desafíos y conflictos en países anfitriones, como el Perú, desde situaciones interculturales hasta coaliciones de bloqueo, cuando la gente se agrupa y dice, no, no queremos, ¿no? Que pueden impedir la implementación exitosa de los proyectos mineros. En el mundo ha habido muchos cambios. Hay los últimos 25, 30 años, hay mayores expectativas de las comunidades por recibir beneficios, la sociedad civil está más organizada y globalizada y, como decía, hay una mayor presión sobre recursos naturales. El mundo en general ha respondido con diversos marcos normativos, desde mejorar el desempeño social con legislación nacional, estándares internacionales, del IFC, del Banco Mundial, principios rectores de la ONU. Y las empresas también han incorporado el tema de responsabilidad social o sostenibilidad o sustentabilidad en sus modelos de negocio. Sin embargo, existe aún una disonancia entre la cantidad del esfuerzo y el resultado que se ha dado hasta la fecha. En el 2022, Ernst Young, por primera vez, hace una encuesta sobre los riesgos y oportunidades en el sector minero y de metales. Y primera vez en el 2022 dicen que el problema principal es problemas ambientales y sociales como su riesgo número uno. Esto fue 2022. En el Perú, la falta de credibilidad y confianza de la población y comunidades locales, no solo respecto al gobierno, sino también respecto a las empresas, genera desconfianza. Por ejemplo, el 50% de las actas y acuerdos en procesos de diálogo no se han cumplido, tanto por incumplimientos del gobierno como incumplimientos de las empresas. Y también a veces hay incumplimientos de las comunidades. Si no cumples lo que prometes, generas conflictos y desconfianza, obviamente, ¿no? Conocemos que han habido en el Perú muchos proyectos que han sido o demorados o bloqueados, desde Tambo Grande, pasando por Río Blanco, con en Cajamarca, caso típico, Tía María, que ya está encaminándose, digamos, pero, por ejemplo, Tía María desde el 2010 estaba que quería salir. Y en el corredor vial sur también tenemos Antapacay, tenemos Las Bambas, tenemos Habday, y siempre hay problemas en el corredor, hay bloqueos, etcétera. El problema es que, bueno, digamos, la situación es que hay múltiples actores con múltiples intereses vinculados al uso y aprovechamiento de recursos naturales. Y la gente está enojada, molesta, furiosa, con iras, como dirían los ecuatorianos, o llenos de coraje, como dirían los mexicanos. Pero el problema pasa porque las poblaciones demandan o tienen posiciones y además preocupaciones y aspiraciones respecto a diversos temas. Hay hay un real temor a la afectación de la calidad y cantidad acceso al agua, o sea, van a malograrme el agua. Hay un temor a la contaminación del medio ambiente, hay un interés en recibir beneficios económicos de las actividades económicas que ocurren en sus territorios. Y esto no es solo, no, pues la gente solo quiere plata. Bueno, en realidad todos queremos estar mejor de lo que estábamos antes, pero acá se incluye un sentimiento de pertenencia o que las personas no quieren sentirse excluidos. Y también las personas quieren participar en la toma de decisiones que le vayan a afectar. La gente dice, oye, no me consultan. Y no estoy hablando de consulta previa, sino simplemente las personas dicen, oye, vienen, pero no me escuchan. Y esto se conecta con un sentido, una necesidad de respeto y de autonomía. Autonomía en el sentido de que a las personas no les gusta que le impongan decisiones, y peor si son decisiones que les vayan a afectar. Si hacemos una mirada analítica de los conflictos, eh, o racional, tiene que ver con que hay desconfianza histórica, hay falta de información creíble para todos, a veces hay muchos actores y no hay una representación clara de estos actores, hay falta de espacios de diálogo y también falta de capacidades de diálogo. Algunas están en una reunión que dicen, no, pero sí hay muchísimos espacios de diálogo. Sí, pues, pero los espacios de diálogo muchas veces se enmarcan como debate y no como diálogo. En el debate uno quiere convencer al otro que uno tiene la razón y el otro está equivocado, mientras que el diálogo es importante porque hay que escuchar para entendernos y para explicar a los otros lo que es importante para nosotros. Y también hay intereses y prioridades que están bien polarizadas. Pero también hay un componente más emocional. Y la gente se pregunta, oye, ¿los abusos del pasado van a continuar? ¿Puedo creer realmente en lo que me dicen? ¿Tendré voz en la toma de decisiones? La gente se pregunta, oye, ¿respetarán mis derechos? Y también, ¿entienden realmente mis preocupaciones y mis necesidades? Entonces, hay varios proyectos demorados o bloqueados.
Pero el problema no es que existan múltiples partes con múltiples intereses. Y tampoco que hagan manifestaciones que terminan en conflictos sociales. O sea, el problema no es que hayan o que existan estos conflictos. El problema es cómo abordamos los conflictos o preocupaciones y cómo interactuamos con el otro frente a esta situación compleja de los conflictos. O sea, cómo nos tratamos. Y en realidad nosotros actuamos según cómo pensamos. El problema, entonces, es nuestro enfoque o nuestro paradigma, y esto influencia nuestra actitud para interactuar y abordar diferencias y resolver problemas complejos. El tema es que los asuntos complejos, como proyectos mineros y conflictos sociales vinculados a minería, no pueden decidirse exclusivamente por el poder o por el derecho, porque estas decisiones generalmente crean ganadores y perdedores, y no se logran soluciones sostenibles, inteligentes o creativas. Estos problemas complejos necesitan este tipo de soluciones inteligentes, creativas y sostenibles que integren múltiples intereses, es decir, con resultados que beneficien a todos. Y esto solo se logra a través del diálogo colaborativo, para la construcción de consensos con beneficio para todos. Debemos tener conversaciones basadas en intereses y después vamos a ver qué son intereses en realidad, nuestras necesidades, aspiraciones, preocupaciones, miedos, temores, motivaciones y todo lo que hace que tengamos una posición determinada. Incluso esa posición de, oye, sí al proyecto o no al proyecto, pero nos quedamos en esa discusión posicional y no profundizamos o no tenemos conversaciones más profundas, genuinas, sinceras, francas sobre, oye, ¿qué es lo que realmente te motiva a que le digas no a un proyecto? ¿Para qué le dices no a un proyecto? ¿Qué necesidad, interés, preocupación estás tratando de cuidar o proteger diciendo no? Porque de repente, si nos involucramos de una manera más constructiva y positiva, podemos pensar juntos sobre qué podríamos hacer para abordar esas preocupaciones. Entonces, para tener viabilidad social de los proyectos o para que un proyecto sea bien recibido por una comunidad, la comunidad tiene que creer, o no solo creer, sino creer y sentir que va a estar mucho mejor de lo que estaba antes de que llegue el proyecto. Y el proyecto debe ser visto como un buen vecino y contribuyente al desarrollo local. No debe ser visto como un riesgo a la tranquilidad o generador de estos miedos, ni promotor de impactos negativos que sean irreparables. El secreto o la clave es entender estas múltiples perspectivas y diversos intereses. Y para hacer esto necesitamos mejores procesos, mejores interacciones entre las personas y mejores paradigmas. Y de esto es lo que me voy a enfocar. Porque en la escuela de negociación de la Universidad de Harvard dicen que el resultado de tus interacciones o tus negociaciones o el resultado de tu relacionamiento es producto de tus acciones. Y tus acciones o tu comportamiento es producto de tu marco mental, o sea, de tu forma de pensar. Y como definimos nuestros objetivos, produce los resultados que tenemos. Entonces, si queremos cambiar el resultado de nuestras interacciones, de nuestras negociaciones, de nuestro relacionamiento, tenemos que cambiar el comportamiento que tenemos. Pero para cambiar el comportamiento que tenemos que cambiar lo que pensamos, nuestro paradigma, nuestro marco mental. O sea, nuestro paradigma genera una actitud. Y los que se acuerdan de esta fotografía sabrán que este es el ex gobernador de Cajamarca y un ex premier. Tenemos muchas veces ese pensamiento del todo o nada. Yo tengo la razón, tú estás equivocado. Las cosas son blanco o negro. Y nos metemos en un juego de culpas y culpamos al otro por lo que nos ocurre. Una actitud y una dinámica confrontacional, que es lo que esto produce, también produce ganadores y perdedores, produce emociones negativas y el deseo de revancha. O sea, me voy a vengar la próxima, pues. Y muchas veces esta dinámica de interacción en las negociaciones o el relacionamiento para lograr acuerdos respecto a proyectos mineros se enfocan en una dinámica muy transaccional y confrontacional de posiciones. Y en consecuencia, muchas veces no escuchamos para entender y escuchamos para refutar o contradecir al otro. Y como decía al principio, debatimos mucho, pero no dialogamos. Entonces, el problema con esta dinámica confrontacional de posiciones es que no genera beneficios mutuos, porque es o yo gano o tú pierdes. Y el problema muchas veces es que se pretende dar soluciones transaccionales. Los americanos dicen que muchas veces las personas buscan throw the money to the problem. O sea, las personas dicen, hay que tirarle plata al problema.
pero muchas veces no solo con plata se resuelven cosas. Estas soluciones transaccionales no construyen relaciones de confianza a largo plazo. Entonces, ¿cuál es nuestro paradigma? ¿Cuál es el paradigma que deberíamos tener cuando interactuamos? Si veo, por ejemplo, la negociación como una batalla entre que yo gano y tú pierdes, y veo al otro como mi enemigo, mi objetivo va a ser vencerlo, va a ser ganarle al otro o competir. Yo gano, tú pierdes. Pero si veo la negociación como un ejercicio de colaboración y veo al otro como un posible aliado o colega para resolver el problema juntos, entonces es más probable que pensemos en oportunidades para generar valor y lograr beneficios mutuos. Y ojo que ver al otro como un posible aliado no significa que tiene que ser mi mejor amigo. O sea, de eso no estamos hablando, es cómo veo al otro para resolver la situación que tenemos. Y esta es una de mis citas favoritas, porque de nada sirve tener las metodologías, herramientas, procesos, estrategias precisas o adecuadas si tenemos el paradigma inadecuado. Hace algunos años, Michael Porter y Mark Kramer empezaron a hablar de este concepto de valor compartido, porque decían que en los últimos años las empresas han sido vistas como causa importante de los problemas económicos, ambientales, sociales en el mundo entero. Y esto acentuó la creencia de que las empresas prosperan a costa de la sociedad. Y se preguntan estos autores, oye, ¿cómo reinventamos el capitalismo y lideramos una oleada de innovación y crecimiento? El resumen más resumido que van a ver es que el valor compartido es conectar el éxito empresarial y la prosperidad comunitaria. O sea, hay que integrar factores económicos y sociales. Es clave para lograr minería responsable con beneficios para todos, generar bienestar integral y construcción de desarrollo sostenible. O sea, necesitamos una dinámica diferente para convertir a empresas y comunidades en aliados estratégicos, para tener mayor actividad minera y también desarrollo local, desarrollo territorial, desarrollo sostenible y compartido, como prefiramos llamarle. Entonces, sí es posible ganar producción minera y ganar bienestar integral, o ganar éxito empresarial y ganar prosperidad comunitaria. Y para hacer esto necesitamos los procesos adecuados para integrar estos múltiples intereses y generar una dinámica diferente, motivados por un enfoque diferente, y así convertir a empresas y comunidades, incluso Estado, en aliados estratégicos para lograr ganar producción minera y prosperidad comunitaria. Y esto, si lo conectamos con los que les había compartido sobre lo que decimos en la Universidad de Harvard, que es, oye, el resultado de tu interacción es producto de tu comportamiento y tu comportamiento es producto de tu enfoque o tu paradigma. Entonces, si queremos lograr ganar producción minera y ganar prosperidad comunitaria, tenemos que tener una dinámica diferente de interacción. Y para tener una dinámica diferente tenemos que tener un enfoque diferente. O sea, necesitamos un enfoque diferente para tener una dinámica diferente. Y eso significa que tenemos que pasar del juego de culpas, de echarnos la culpa por todo, el otro, el otro, el otro, que no nos damos cuenta que cuando señalamos con el dedo al otro, tenemos tres deditos que nos están enfocando o apuntando a nosotros. Y esto tiene que ver con que muchas veces, para que ocurran las cosas que ocurren, hay un sistema de contribución. O sea, todos hemos contribuido de alguna manera para que ocurra lo que está ocurriendo. Entonces, en lugar de pensar en juego de culpas o echarnos las culpas, tenemos que meternos en un juego de solución conjunta de problemas. En lugar de pensar yo gano y tú pierdes, pensamos, oye, ¿y si ganamos juntos? ¿Podemos ganar juntos? Y una forma de verlo es, en lugar de yo contra ti, nosotros contra el problema. O sea, no es que tú seas el enemigo que tenemos es el problema que tenemos que abordar de manera conjunta. Entonces, como decía, actuamos según cómo pensamos. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento y nuestra forma de pensar para pensar en beneficios mutuos, para generar valor compartido, consenso, viabilidad social de proyectos, bienestar integral y desarrollo territorial o desarrollo sostenible. Y para hacer esto necesitamos un enfoque de beneficios mutuos para lograr consensos, viabilidad social, prosperidad comunitaria y desarrollo, para poder obtener esto que decimos, que es ganar producción minera y prosperidad comunitaria. Generar beneficios mutuos entre una empresa y las personas que pueden temer o creerse o sentirse afectadas por un proyecto no solamente es posible, sino que es esencial para construir relaciones de confianza a largo plazo.
Este enfoque en la práctica, o sea, cómo luce esto de un enfoque de beneficios mutuos. Este enfoque ayuda a comunidades, empresas y autoridades a generar beneficios utilizando principios y pasos precisos para tomar acciones. Los principios que están detrás de este enfoque es que tenemos que involucrar a todos, a todas las partes, en la solución de los problemas. Hay que buscar espacios más participativos, o podemos decir que sean significativamente participativos. O sea, no hay que resolverle el problema al otro, sino que juntos tenemos que resolver los problemas. Y tenemos que enfocarnos en los intereses y necesidades más importantes, en lo que realmente le importa a todas las partes. Y tenemos que crear opciones que generen ganancia mutua, es decir, que generen beneficios mutuos, es decir, que satisfagan la mayor cantidad de intereses que tienen las partes. Y algo que es fundamental, que muchas veces descuidamos, es que tenemos que actuar de una manera que genere confianza y fortalezca relaciones. Y yo siempre hablo de respeto con doble T. T de trato, de trátame con igual dignidad humana, con la que quisieras o que te gusta que te traten, y trátame, te de trato y te de transparencia. O sea, no me mientas, pues. Si dices que vas a hacer un ducto por acá, haz el ducto. Si dices que no va a afectar mi casa, que no afecte mi casa. Los americanos dicen walk the talk, o sea, sé consistente entre lo que dices y lo que haces. He hablado de intereses y posiciones, porque decimos que hay que enfocarnos en intereses, necesidades, preocupaciones, aspiraciones, no en las posiciones. La posición es lo que uno demanda, lo que uno exige. Los pedidos, exigencias, es lo que uno demanda. Y responde la pregunta ¿qué? O sea, ¿qué quieres? Los intereses es lo que subyace a estas posiciones. Son las necesidades, aspiraciones, preocupaciones, miedos, temores, motivaciones. Todo lo que hace que una persona tenga una posición determinada. Y la pregunta para esto es, ¿para qué? O sea, ¿para qué dices esto que quieres? ¿Para qué quieres lo que dices que quieres? ¿Qué es lo que realmente te motiva? Y esto sale de un libro que se llama, estoy de acuerdo, Cómo negociar sin ceder, que lo escribieron Roger Fisher y William Ury, que son los fundadores del programa de negociación de la Universidad de Harvard. Y en este libro cuentan varias historias y varias formas, digamos, metafóricas, ejemplos de explicar los conceptos que explican en este libro. Estos señores hablan de un ejemplo que es el más conocido y hablan de una situación en que dos niños pequeños se peleaban por una naranja. La versión original del libro se la podemos compartir con el libro en digital, pero la versión más tropicalizada es esta. Una señora emprendedora, trabaja en el mercado y tiene sus dos hijitos, ¿no? Las mujeres fanáticas de Joaquín Sabina, por eso su hijita se llama Joaquincita, su hijito se llama Joaquincito. Estaba trabajando lo más tranquila en su Excel el lunes por la mañana, cuadrando todos los movimientos económicos, ventas que había tenido durante el fin de semana y la semana que había pasado. Y empieza a escuchar unos gritos en la cocina. Decía que esto es mío, que yo me la merezco. Y entre los dos niños estaban discutiendo por una naranja. Entonces la mamá se levanta de su sillita, empuja su computadora, entra a la cocina, mismo cowboy, ve a los niños están peleando, un poco más jalándose de las mechas, de los pelos, y se encuentra a Joaquincito y a Joaquincita peleándose por una naranjita que estaba en una canastita en la mesa de la cocina. Y la mamá les pregunta, chico, por favor, ¿qué está pasando acá? Joaquincito dice, ay, que mamá, yo me merezco esta naranja porque yo estaba contigo en el mercado y la compramos juntos y esta es la última naranja y yo me la merezco. Joaquincita, por su lado, dice, mamá, yo soy la más linda de la familia y yo me merezco esta naranja. Entonces la mamá, una madre que sabia, ¿qué hace? Viene, saca su cuchillo, corta la naranja por la mitad, toma tu mitad, toma tu mitad. Joaquincito agarra su media naranja, saca la pulpa de su naranja, se come, se chupa toda la pulpa de naranja, se ensucia el polo, bota la cáscara. La mamá lo mira y dice, piensa, no dice, pero piensa sucio como tu padre. Joaquincita, por su lado, agarra su media naranja, saca la pulpa de la naranja, bota la pulpa y se queda con la cáscara y se va con la cáscara. Y la mamá inmediatamente se sintió, me estoy volviendo loca, ¿qué está pasando acá? Chicos, por favor, explíquenme qué está pasando acá. Vienen los chicos, la mamá les pregunta, hijito, ¿qué están haciendo? Joaquincito, ¿qué has hecho?
Ah, pues mamá, la naranja es rica, sabrosa y deliciosa y me calma la sed y yo quería aprovechar el jugo, el zumo de la naranja. Ok. Joaquincita, ¿has escuchado a tu hermano? Sí, mami. ¿Y, ¿y qué, mami? Pero el jugo es para, la naranja es para aprovechar el jugo y el saborcito y la sed. Ay, mami, tú no entiendes, pues porque yo ya soy casi un adolescente. Mentira, la chica tenía 11 años. Pero le dice, mamá, yo navego por internet y tú no navegas. Y he descubierto una receta para hacer un pastel, un queque, una torta, en base a cáscara de naranja. Ah, entonces, cuando la mamá le preguntó a estos chicos qué querían, era la naranja. Joaquín quiere la naranja, Joaquíncita quiere la naranja. Cuando la mamá, o sea, la mamá debió preguntarle, oye chicos, ayúdenme a entender para qué quieres la naranja. Si la mamá les preguntaba para qué quiere la naranja, Joaquincito podría decir, quiero saborear, busco saborear el jugo de la pulpa. Y Joaquincita podría haber explicado, bueno, yo quiero hacer un pastel con la cáscara de naranja, un cake y una torta. Si la mamá hubiera sabido esto desde un principio, o si les hubiera hecho la pregunta correcta del para qué, la mamá podría haber pelado toda la naranja y a Joaquincito le daba el 100% de la pulpa para que saboree el jugo y a Joaquincito le podía dar el 50, el 100% de la cáscara de la naranja. Entonces, esto es una situación en que los intereses de ambos son integrables porque puede uno satisfacer al 100% los intereses de Joaquín y 100% los intereses de Joaquincita. Y me van a decir, claro, pues doctor, pero nosotros pues somos abogados mineros y qué vamos a ver lidiar con asuntos de naranjitas en la cocina. Ok. Mismos principios. Historia. En el Ecuador, cruzando la cordillera del Cóndor. Allá por el año 2004, 2005, una empresa minera que buscaba hacer exploración en los territorios Shuar de esta comunidad o nacionalidad Shuar, comunidad pueblo originario Shuar, en el Ecuador, les compró unos predios, unos pedazos de territorio, unos pedazos de terreno a varias familias y compró todos esos lotes que ven resaltado en amarillo. Este es supuestamente una foto tridimensional. Eh, y después de varios años, bueno, 2004, 2005, la empresa empezó a trabajar, la comunidad no le gustó lo que se hizo y votó a la empresa y los expulsó. Y la empresa vuelve a hacer intentos de ingresar nuevamente al territorio. Y en el 2017, luego de 11 años de conflicto, de tensiones, o de ocurrido esta situación de conflicto, unos líderes, 10 líderes, vienen a Lima a conversar con el gerente de esta empresa, porque esta empresa, su oficina principal estaba basada en Lima. Es una compañía canadiense, pero su oficina principal estaba en Lima. Y viene a conversar con este gerente y el gerente dice, doctor, Oré, Lucho, ven, ayúdanos, porque van a venir estos señores y nos están pidiendo que les devolvamos los terrenos que les compramos, pero ahora son nuestros porque se los hemos comprado. Y entonces la posición de estos líderes era, este es mi territorio, esta es mi propiedad, siempre ha sido, siempre lo será, devuélvemelos. Y la posición de la empresa era, un momentito, este es mi territorio, esta es mi propiedad. Posiciones, oye, ¿qué quieres? Territorio. Oye, ¿qué quieres? Territorio. Después de varias conversaciones y de haber estado incluso en las comunidades, descubrimos cuáles eran los verdaderos intereses. Los intereses de la comunidad era reconocimiento de su identidad shuar, respeto a su territorio ancestral y también querían lograr desarrollo local. La parte interesante para esta situación específica de los predios es que para la nacionalidad shuar, parte de su identidad es tener territorios. Si no tienes territorios, casi no eres shuar. Habían otros shuars de otras comunidades aledañas que le decían, oye, si ustedes han vendido sus territorios, entonces no merecen ser shuar, entonces vamos a ir, los vamos a matar y nosotros vamos a tomar sus territorios. O sea, es como que el territorio es parte de tu cuerpo, es como que te corten un brazo. Mientras que el interés de la empresa era hacer exploración minera. En realidad lo que buscan es identificar el potencial económico del mineral en el subsuelo. La verdad no les interesa la superficie. Muchas veces se compran terrenos o se alquilan o se piden servidumbres,
para ingresar por ahí al subsuelo. Pero el suelo de verdad no es el interés principal, es simplemente una manera de llegar al subsuelo. Entonces, a la empresa le interesa desarrollar actividades de exploración, la comunidad busca el reconocimiento de su identidad Shuar. Luego de un año de proceso de diálogo se llegó a un acuerdo en que se hace un estudio conjunto del subsuelo, que es una forma de decir exploración, pero menos atemorizante, y juntos significaba que la empresa y la comunidad, los comuneros también eran parte de los trabajos de exploración. Y había un flujo de información, se compartía información con toda la comunidad, etcétera. Además, obviamente, habían beneficios para la comunidad producto de este estudio. Esto fue en el 2019. ¿Cuál es el enfoque de beneficios mutuos detrás de este trabajo que se hizo? O como luce este enfoque de beneficios mutuos, es primero hay que moverse de posiciones a intereses. Tenemos que preguntarnos ¿para qué? Oye, ¿para qué quieres lo que dices que quieres? ¿Qué es lo que de verdad te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Qué es lo que de verdad quieres lograr? Luego de conocer estos intereses, podemos empezar a pensar juntos en opciones creativas, en opciones de beneficio mutuo que puedan satisfacer los intereses de ambos. Y para eso, suspendemos la crítica, hacemos lluvia de ideas y hablamos en condicional. Oye, ¿qué pasaría si hacemos esto? ¿Qué pasaría si hacemos el otro? ¿Qué pasaría si hacemos X, Y o Z para satisfacer los intereses que tenemos? Y luego vamos a decidir en función de criterios objetivos. Oye, ¿cuál de estas opciones que hemos generado, cuál de estas ideas es la que deberíamos usar para construir nuestros acuerdos? ¿Cuáles deberían ser los términos y condiciones de los convenios, acuerdos? Usamos criterios objetivos. Y criterios objetivos pueden ser desde normas, valores de mercado, principios como responsabilidad, reciprocidad. Pueden ser estudios, pueden ser peritajes. Hay varias formas de encontrar criterios objetivos. Criterios objetivos porque evita que haya un duelo de voluntades, un duelo de peritos, si quieres. Oye, tu posición, mi posición, ¿cómo encontramos una fórmula que nos haga sentir que este proceso de negociación ha sido justo? Porque después de haber creado valor o generado valor pensando en opciones creativas, después cómo nos repartimos el valor que hemos generado. O sea, primero hablamos de intereses, preguntándonos para qué, para qué, para qué, para qué. Después generamos valor, hacemos más grande la torta, dicen los norteamericanos, y después nos repartimos la torta. ¿Cómo nos repartimos la torta? Pensando en criterios objetivos de legitimidad. Oye, ¿por qué es esto justo realmente? ¿Cómo yo puedo persuadir a mis bases, a mi organización, que este acuerdo es justo y tiene un estándar, un sentido de justicia? Y antes de darnos la mano, firmar e irnos, tenemos que pensar en las sorpresas predecibles. ¿Qué cosas podrían ocurrir en el futuro que impidan la implementación de nuestros acuerdos? O sea, ¿qué podría fallar y qué podemos hacer al respecto? Porque muchas veces la gente se da la mano, se van y no pensaron en, oye, ¿qué pasa si en el futuro hay un conflicto? ¿Cómo volvemos a juntarnos? ¿Qué tipo de... Sí se ponen penalidades, se pueden poner incentivos para incentivar un mejor cumplimiento de los acuerdos, se pueden hacer comités de monitoreo del cumplimiento de estos acuerdos, como ha pasado en la mesa de diálogo de Quellaveco, que tiene un espacio que tiene como más de 10 años para verificar de cómo se van cumpliendo los acuerdos. Porque es iluso, tonto, diría yo, esperar un año, 2 años para ver, oye, ¿estás cumpliendo con el acuerdo? Y muy tarde, pues, ¿por qué no? Cuando uno cree o siente, piensa que el otro no está cumpliendo, ¿por qué no tiene una oportunidad para o volverse a convocar, volver a reunirse y decir, oye, ¿cómo estamos cumpliendo nuestro acuerdo? Porque al final, una negociación busca, obvio, llegar a un acuerdo, pero el objetivo final de la negociación no es llegar al acuerdo. El objetivo final es que se haga en la realidad o se ejecute o se implemente en la realidad los beneficios de ese acuerdo al que hemos llegado. O sea, cómo se ejecutan, implementan las obligaciones. En el mundo de los abogados dirían, oye, ¿cómo estamos ejecutando las prestaciones
de este convenio, de estas obligaciones o términos y condiciones. El primer gran desafío o lo más difícil que tenemos que hacer es movernos de estas posiciones a intereses y necesidades. Tenemos que entender, prepararnos bien para cualquier interacción, identificar cuáles son nuestros verdaderos intereses y necesidades y cómo priorizamos esto. Pero no solo tengo que pensar en mis intereses, también tengo que pensar en los intereses de la otra parte. Oye, ¿por qué acaso eres filántropo, eres ONGero? ¿Por qué quieres preocuparte por los intereses de la otra parte? Muy simple, porque si el otro no está satisfecho en sus intereses y siente que el convenio o el acuerdo, el contrato fue obligado o no satisface sus intereses, va a buscar el primer momento para la revancha, ¿no? O para no cumplir con el acuerdo. Y también es más probable que el otro me vaya a ayudar a mí a satisfacer mis intereses si el otro sabe que yo lo estoy ayudando al otro a satisfacer sus intereses. Porque al final una negociación es como yo obtengo algo que valoro mucho que tiene el otro y que al otro no le cuesta tanto darme. Y al revés, como el otro obtiene algo de mí que a mí no me cuesta tanto darle al otro. Eso es el, digamos, el marco mental que tenemos que tener. Nuestro marco mental o nuestro paradigma también impacta en la actitud que tenemos, en la actitud cuando interactuamos y cuando nos relacionamos. Porque si cambiamos nuestro pensamiento, podemos cambiar nuestra actitud. Si se acuerdan de esta foto que les mostré hace un rato, en lugar de parecer tener una actitud arrogante, eh, podemos actuar diferente, porque podemos ser duro con el problema, pero podemos ser suave con las personas. Una actitud diferente o un paradigma diferente puede generar una actitud diferente. En esta fotografía ven a un ex premier con Gregorio Rojas. Y esta foto, ahora la pongo con mayor frecuencia, porque en esta reunión, esta fue la primera reunión o la segunda reunión. Porque primero la comunidad, esta es la comunidad de Fuerabamba, que está en el proyecto de las Bambas, que habían bloqueado el corredor vial sur por casi 6 meses. Y querían hablar con el gobierno, entonces fuimos a la conferencia episcopal, se generó el espacio, llegó el gobierno, tuvieron una primera reunión y en la segunda reunión, que debería poner la foto ahí que no está, en la segunda reunión en la conferencia episcopal, vinieron más representantes de la iglesia. Y estaba el monseñor, en esa época monseñor, después cardenal Barreto, monseñor Cabrejo, y ¿saben quién más estaba en esa reunión? Robert Provost. O sea, el que es hoy papa estaba en esta reunión con representantes de la empresa, del gobierno y de la comunidad. Para generar una nueva actitud o condiciones adecuadas para lograr acuerdos beneficiosos entre empresa y comunidad, necesitamos conectar con el otro como ser humano. Y todos necesitamos esa necesidad de ser entendidos, apreciados y respetados. Y tener ese sentido de pertenencia o de afiliación o de no sentirnos excluidos, como mencionaba al principio de la presentación. Y también todos tenemos esa necesidad o el sentido de autonomía o la libertad de que no se nos impongan decisiones que nos vayan a afectar. Este libro, Beyond Reason, o Más allá de la razón, fue el último libro que escribió Roger Fisher y Daniel Shapiro, que también son profesores de la Universidad de Harvard, y hablan de estos cinco intereses emocionales o intereses psicológicos, que todas las personas buscan ser apreciadas, tener autonomía, afiliación y también el estatus que tenemos, porque todos queremos sentir o saber que somos buenos en algo. Y también tiene que ver con la actividad, el rol que cumplimos en la vida que llevamos, ¿no? Tengo dos colegas que siempre cito. Uno es Merrick Coben, ahora es el doctor Merrick Coben, porque ha recibido su PhD o su doctorado honorario, y él dice que nuestras mentes o nuestros cerebros hacen tales brechas entre nosotros que solo pueden ser cruzados tomándose de la mano el corazón y la razón. Por eso esta fotografía. Y tengo otra colega que es Andrea O'Neill, que es una mediadora irlandesa, y ella dice que si eres genuino y auténtico, tu corazón está abierto. Y cuando tu corazón está abierto, te conectas con la gente. O sea, es fundamental la capacidad de conectarnos con el otro.
Cuando a veces me preguntan, doctor, ¿cómo hacemos para relacionarnos mejor con el otro? Y yo siempre digo dos cosas. Uno, respeto con doble T y el esfuerzo que tenemos que tener para conectar con el otro como ser humano. Mary Coben, el doctor que mencioné hace un momento, él escribe sobre las 4 condiciones para tener un diálogo digno y efectivo. Y esto sirve para ganar perspectiva, reconocer la humanidad del otro y querer escuchar al otro. Y estas 4 condiciones son reconocimiento, influencia, reciprocidad y claridad. ¿Qué significa? Cuando hablamos de reconocimiento es que tenemos que preguntarnos, ¿las personas afectadas sienten que sus preocupaciones y aspiraciones han sido profundamente escuchadas y reconocidas? O sea, ¿las personas se sienten realmente escuchadas? Influencia o agencia en términos más teóricos, tiene que ver con el sentido de agencia o influencia en términos de cómo se van a resolver los problemas. O sea, las personas tienen ese sentido de que se van a resolver los problemas y en qué términos se van a resolver, sienten que tienen este sentido de influir tanto el proceso de cómo vamos a resolver el problema y el resultado de cómo lo resolvemos. Y reciprocidad, que tiene que ver con hacernos esta pregunta. ¿Están experimentando y contribuyendo al compromiso recíproco con un intercambio constructivo, positivo, colaborativo, tanto en palabras como en acciones? O sea, ¿están contribuyendo y construyendo juntos este involucramiento y relacionamiento y el compromiso? ¿O estamos hablando acá de un marco mental de imposición, ¿no? Y claridad, porque las personas se tienen que preguntar, oye, ¿realmente sienten una sensación de claridad sobre el proceso en sí mismo? Es decir, ¿entienden lo que vendrá después? ¿Pueden acceder a este proceso de manera justa y cómo esos pasos van a abordar sus preocupaciones más profundas? Y esto tiene que ver con, tenemos que ser capaces de diseñar los procesos y tener claridad de qué paso viene y qué pasos vienen después en un proceso. Muy rápido les voy a contar la historia detrás de estos acuerdos que les comenté. Cuando les dije que vinieron a fines del 2017 a Lima, esta comunidad, estos 10 líderes Shuar del Ecuador vinieron a conversar con la empresa. Yo les hice una capacitación de un día. Al día siguiente facilitamos la conversación y les quedó claro que la conversación de posiciones no iba a resultar, porque la comunidad decía, devuélveme los predios, y la empresa decía, no te puedo devolver los predios, pero podemos construir una relación para generar beneficios para el futuro y trabajar juntos, etcétera. Y los líderes de la comunidad dijeron, ya, sí, ok, bacán. Ahora, ¿y cómo vamos a regresar a nuestra comunidad sin los predios que hemos venido a reclamar? Y ahí me dicen, doctor, ¿no puede irse con nosotros a Ecuador? Y era fines de noviembre, diciembre, digo, el primer día que se pueda en enero, yo voy. Entonces, en enero y febrero estuve yendo, fui 2 veces, me quedé en la comunidad conversando con ellos para entender cuáles eran sus preocupaciones, necesidades, aspiraciones, intereses. Y ellos decían, ok, entendieron que es posible hacer un proceso de diálogo para abordar todos esos temas. Y ellos dicen, claro, qué interesante, pero antes que todo devuélvanos los títulos de propiedad. Eso fue enero y febrero. En marzo me tuve que ir a Canadá a conversar con el directorio de esta empresa para contarle cuál era la situación en territorio. La empresa no tenía mucha información al respecto, o sea, no sabía exactamente qué era lo que estaba pasando ni cuáles eran los intereses de la comunidad. Y luego de entender qué era lo que buscaba la empresa, volví a la comunidad, volví a Ecuador y la cosa era ir y conversar con la comunidad. Yo llego al aeropuerto, a un aeródromo, porque para llegar a esta comunidad tenía que viajar de Lima a Quito, de Quito 8 horas en camioneta a la ciudad de Maca, y en Maca había un aeródromo que era para ir a esta localidad, a esta comunidad, en avionetita de 4 personas, más el piloto, ¿no?
Y yo llego y me encuentro en la foto superior izquierda, ven ahí a Vicente Saquim, que él era el presidente de la PEYA, y la PEYA es como una federación de comunidades Shuar, de todas las comunidades, no solo de esta comunidad. Y al final me dice el señor, usted es el mediador, usted es el doctor Oré, bueno, usted no está autorizado para ingresar. La cosa que me dijo, no puede ingresar, ingrese bajo su propio riesgo, ¿no? Y mi respuesta era, o entro o no entro, y le digo, yo respeto su jerarquía, ancestral. eh, La cosa que al final le dije, ok, no voy a entrar porque yo no conocía de su eh, aspecto cultural, ancestral, jerarquía, que las comunidades lo respetan y usted tenía que dar permiso para ingresar. Bueno, a las comunidades sí les importaban esta organización. Y a la empresa en Canadá también ya habían tomado conocimiento, sí les había mencionado algo de esta comunidad, de esta organización, y dijeron, queremos también conversar con esta organización. Entonces le dije, no voy a ingresar, respeto su autoridad, pero sí le quiero pedir, porque yo venía acá a compartir información para hacer alguna propuesta a la comunidad. Eh, Y en Canadá han decidido que van a enviar a una persona a ser responsables de la compañía aquí en Ecuador y también quieren conversar con usted y quieren entender cuáles son las perspectivas, los intereses de la PEYA, o sea, de esta organización. Bueno, la cosa es que eso fue en marzo y en abril vino una nueva persona y autorizaron el ingreso, ingresamos y ahí se tuvo una dinámica interesante para explicar cómo tomaban decisiones dentro de las comunidades y cómo tomaban decisiones la empresa. Eso fue en abril y en mayo se formalizó el inicio de un proceso de diálogo, que había una comisión técnica de alto nivel, un equipo que hacía de coordinación y se fue a la comunidad para explicar que se iniciaba un proceso de diálogo. Eh, Paralelamente, parte del trabajo era ir a conversar con el gobierno ecuatoriano para preguntarle, oye, si la empresa considera viable la devolución de los terrenos, ¿cuál sería la mejor forma de hacer esta transferencia de propiedad? Porque si ya había vendido la comunidad a la empresa, había vendido a un privado, ya no podía ser considerado territorio ancestral por temas legales, entonces la mejor forma de hacerlo era a través de donación y bueno, aparte de los acuerdos fue que incluso digamos, impuesto a la renta lo paga la empresa, para que no tenga que pagar la comunidad como propietaria de unos nuevos territorios que eran de propiedad privada. Se hacía un censo para identificar quiénes eran. En agosto se hace una recapitulación de todo el trabajo que se había venido haciendo y la empresa decide devolverle los terrenos a la comunidad sin condicionamiento alguno. No es que ya te voy a devolver, pero me dejas hacer exploración. Devolvió los terrenos en señal de, como ellos decían, vamos a sanar relaciones. Vamos a sanar la relación entre la comunidad y la empresa. Fue un gran salto de fe de la empresa porque fácil la comunidad podría decir, no, ¿saben qué? Ya chau, gracias por venir, gracias por devolverme la tierra. Esa fue la decisión que se tomó, se tuvieron reuniones con el gobierno, paralelamente se empezó a hacer un trabajo de identificar las necesidades, un diagnóstico de necesidades de la comunidad, porque paralelo a esto también se iba a hacer un plan de desarrollo comunitario, desarrollo territorial o plan de vida para las comunidades. En noviembre del 2018 nos reunimos con el ministro de lo que sería Energía y Minas en Ecuador, y más tarde en ese mes se hace la devolución de los terrenos. Y en diciembre, al mes siguiente, la empresa les presenta una propuesta de un memorándum de entendimiento para hacer trabajo conjunto, exploración conjunta o el estudio conjunto del subsuelo, y con ciertos beneficios para la comunidad. Finalmente, la comunidad se toma su tiempo y invita a la empresa en enero, el 23 de enero del 2019, y luego de una conversación profunda se llegó a celebrar estos acuerdos, en que se llegaba de acuerdo con el estudio conjunto de subsuelo con beneficios para la comunidad. Un año más tarde, casi antes de pandemia,
El directorio consultivo del proyecto Guarinza, que incluía a representantes de la comunidad y representantes de la empresa, vinieron a Perú para compartir su experiencia. Y ahí compartieron su experiencia con el Colegio de Ingenieros de Perú, con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, con representantes del Grupo de Diálogo Minero y Desarrollo Sostenible, con una red colaborativa de diálogo y construcción de paz. También vinieron para hacerles una capacitación, para conocer más sobre cómo se trabaja la minería en el país. Y en enero del 2020 ingresó ya la primera maquinaria para hacer exploración, para hacer plataformas, etcétera. Y en marzo, la comunidad, este directorio, viaja a una conferencia internacional en Canadá, que es PIDAC, que es la conferencia minera, así como el Perumín en Arequipa. Esto es en Canadá. Y ahí también conocieron representantes del gobierno canadiense y a un pueblo originario, Taltan, que ellos tienen como sus empresas comunales para lograr desarrollo local. Ellos tienen, es como el brazo financiero de la comunidad. Hay unas experiencias que se llaman corporaciones de desarrollo de la comunidad tal o de la nacionalidad tal, que es para formar alianzas estratégicas, creando negocios y empresas que crean diversos sectores para generar riqueza, prosperidad, desarrollo e independencia económica para las comunidades indígenas y originarias. Fast forward, avanzamos a septiembre del 2020. En septiembre del 2020 la directiva de la PEA cambia y la PEA convoca una conferencia de prensa con unas ONGs, Amazon Watch y Mining Watch. Y empiezan a decir, pobrecitos, estos señores, esta empresa canadiense se está aprovechando de esta comunidad, que eran dos comunidades, ¿no? Warrens y Yavi. Y sale la comunidad a hacer una presentación, o sea, una carta abierta y dice, oiga, un momentito, exigimos que Amazon Watch y Mining Watch se abstengan de seguir usando nuestros nombres y sus supuestas luchas son las que están causando tensión y conflicto. Exigimos que estas ONGs no hablen por nosotros y alertamos que estamos siendo vulnerados en lo que dictamina la Constitución ecuatoriana y el Convenio 169. O sea, esta carta abierta fue en respuesta a las acciones de las ONG en la región amazónica del Ecuador y decían, oye, permítanos ejercer nuestro derecho a libre autodeterminación o autonomía, mismo sentido de autonomía, de las poblaciones indígenas. Desde ahí han venido trabajando juntos. A julio del 2023 ya se habían perforado más de 110.000 metros de sacar testigos o muestras de profundidad, y esa es la testigoteca de la empresa. Yo les he hablado de el paradigma o el enfoque de beneficios mutuos. En el corazón del enfoque, el enfoque de beneficios mutuos, que es algo básico para negociar entre dos partes o entre más partes, sirve como corazón de un proceso que es más grande, un proceso de construcción de consenso, que se puede utilizar para darle viabilidad social a los proyectos. Y esto pasa por desde que hay un convocante que diga, vamos a hacer un espacio de diálogo, vamos a hacer un proceso de diálogo, vamos a hacer un proceso de consenso. Se identifica a una persona, mediador, facilitador, para que haya una evaluación de actores, intereses y situación. Esta evaluación de actores, intereses y situación fue lo que yo hice en enero y febrero del 2018 en el Ecuador, cuando fui a estas dos comunidades para entender cuáles eran las perspectivas de la comunidad. Y cuando fui a Canadá en marzo del 2018 para entender la perspectiva de la empresa. Luego esto, o se escribe un reporte y después se comparte este reporte con las partes, o se hace una presentación de, mira los hallazgos que tenemos, ¿no? Dónde hay puntos de encuentro, qué posibilidades hay, etcétera. Luego, producto de este reporte también se diseña un proceso de diálogo, un proceso de involucramiento, lo que haya que hacer. Reglas de juego, reglas de cómo se van a tomar decisiones, etcétera. Y antes de pensar a empezar a dialogar, a negociar, primero tenemos que definir claramente qué información tenemos, qué información no tenemos y qué información necesitamos para tomar decisiones informadas. Y esto tiene que ver con información técnica, científica, y para evitar ese duelo de peritos que tenemos los abogados cuando llevamos un proceso judicial, mi abogado, mi perito contra tu perito, acá lo que se hace es buscar identificar cómo hacer una selección conjunta de especialistas, peritos, técnicos, para hacer
identificación de esta información que necesitamos, qué metodologías se van a utilizar para recoger información, y esto se llama un proceso de búsqueda conjunta de información. Lo útil es que genere información que sea creíble y confiable para todos. Con la información que tenemos ya podemos involucrarnos en las negociaciones multiactor para poder llegar a acuerdos. Se logran acuerdos y después pensamos en las sorpresas predecibles, en cómo hacer para lograr implementar estos acuerdos. Esta historia, esta historia, este proceso está en una publicación que es el proceso de construcción de consenso, que cuando amablemente me hicieron la introducción está aquí. La versión digital la puedo compartir si me quieren enviar algún mensaje. Yo les puedo enviar la versión digital. Y la historia de cómo fue el proceso del modelo Guarinza, que fue después a llamarse modelo Guarinza, que hasta el anterior presidente de Ecuador y el actual presidente de Ecuador dicen, así es como se tiene que hacer minería participativa en el Ecuador. Y se le acuñó el nombre de el modelo de Guarinza. Esta publicación también se la puedo compartir si me envían información. 4 tips para cómo lograr viabilidad social de proyectos mineros es, primero, tenemos que escuchar para entender, no para refutar. Tenemos que conectar con el otro como ser humano, abordando estos intereses de ser apreciado, valorado, respetado y tener un sentido de pertenencia o de afiliación para que no nos sintamos excluidos y tener este sentido de autonomía sin que seamos objeto de imposición. Segundo, tenemos que adoptar este enfoque de beneficios mutuos para lograr negociaciones, interacción, involucramiento y construir relaciones de confianza. Y encontrar soluciones que sean verdaderamente con las que todos ganen. Y si hablamos de que no hay información creíble y confiable, tenemos que utilizar un proceso de búsqueda conjunta de información para crear este tipo de información que sea creíble para todos. Y en general, el proceso o la vida del ciclo de un proyecto minero se puede enmarcar dentro de este proceso de construcción de consenso para generar relaciones de confianza y de largo plazo y con beneficios para todos. En el julio del 2020 se presentó una propuesta a solicitud del Ministerio de Energía y Minas de, oye, ¿qué hacemos para eh, reactivar la economía luego de COVID, de la pandemia, ¿no? Y acá se presentaron varias propuestas. Facilitar articulación de desarrollo territorial, promover un procedimiento de relacionamiento consultivo para las inversiones, que eso se los comparto en breve, porque ya nos queda poco tiempo, y promover consejos consultivos comunitarios, hacer estos procesos de evaluación de actores e intereses, hacer comités de monitoreo ambiental comunitario, que sí se hacen, enfocarnos en las empresas comunales, como estas corporaciones de desarrollo económico de Canadá, utilizar procesos Charrette, que es cómo podemos hacer diseño o planeamiento conjunto, incluso de infraestructura, etcétera. Y usar tecnologías. Y también podemos fortalecer capacidades de todos los actores. En el 2021 presentamos una propuesta para hacer una zona de atención especial en el corredor vial sur. Y esto era básicamente que las empresas pongan sus fondos de gestión social en un fondo común que sea un fideicomiso, en el que las comunidades, en un directorio representante de las comunidades, iban a decir en qué proyectos o planes de desarrollo hacemos inversión. También se pensaba tener un comité de resolución de controversias y un comité de fiscalización que iba a estar soportado o apoyado por la Contraloría. Bueno, eso es lo mismo, ¿no? Y un consejo ejecutivo para que pueda supervisar que todo esto se haga de la mejor manera, donde se incluya gobierno a todos los niveles, comunidades y empresa. En noviembre del 2024, después que salió este libro de Desarrollo Territorial y Minería de Raúl Molina, Carolina Tribel y Diego Segarra, que ahora es el presidente del Instituto de Ingeniero Minero del Perú, y Paola Bustamante, que fue premier, en el Grupo de Diálogo de Desarrollo Minero Grupo de Diálogo Minero y Desarrollo Sostenible, se hizo un grupo de trabajo que llamamos el Grupo de Actores e Intereses y elaboramos una propuesta para la construcción de una política de diálogo y gestión territorial que tiene una ruta metodológica con fase 1 preparación, fase de diagnóstico, fase de formulación de proyectos, de estrategias y una validación. O sea, hay varios espacios de interacción. Y esto no es tan complicado como parece. Al lado izquierdo se ven quiénes son los actores: alcalde, el ente facilitador, el consejo de coordinación local, que puede ser este consejo consultivo ciudadano que está dentro de las normas municipales,
sector público, sector privado, líderes y comunidades. Y una línea de tiempo para primero explicar, oye, cómo podemos hacer algo que sea verdaderamente legítimo o con viabilidad social, política, económica, cultural, etcétera, ¿no? Y estas fases que no es otra cosa que poner identificación de problemas, es tu diagnóstico o evaluación de actores e intereses, actores y expertos públicos y privados haciendo búsqueda conjunta de información para ver qué cosa podríamos hacer técnicamente viable para satisfacer estas necesidades o brechas, y después un proceso de involucramiento para ponerse de acuerdo en un proceso de negociación multiactor entre empresas, sector privado y sector público, quién puede hacer qué para agarrar la pelota y meter los goles de satisfacer estas necesidades de la población. Es bastante involucrativo o participativo porque se involucra a todos los actores y de verdad la información se levanta desde las comunidades. Esto también se presentó como propuesta y al final no se hizo en el distrito de La Encañada para hacer un modelo de desarrollo integral, sostenible, concertado con viabilidad social, política, económica de este distrito. Y que es lo mismo, ¿no? Hacer la evaluación de intereses, necesidades, búsqueda conjunta de información y el proceso de construcción de consenso. Ya para terminar, se debe inspirar confianza y generar las expectativas adecuadas a través del contacto directo, involucramiento temprano y diálogo sincero con enfoque de beneficios mutuos. Siempre va a haber tensión entre recibir proyectos mineros y el temor de potenciales impactos en las comunidades. Pero las empresas y las comunidades pueden trabajar juntos para generar acuerdos empresa-comunidad que sean mutuamente beneficiosos. Este es el proceso de relacionamiento comunitario, perdón, el proceso de relacionamiento estratégico consultivo para la viabilidad social de proyectos, que obviamente van a tener esta presentación y la pueden revisar con mayor profundidad. Y si tienen algunas preguntas específicas, no duden en contactar. A este señor de pelo largo, si lo conocen, y él decía, locura es hacer lo mismo una vez y otra, esperando cosas, resultados diferentes. Y nosotros decimos que hay que hacer las cosas diferentes, claro, pero primero tenemos que cambiar nuestra dinámica de interacción para lograr acuerdos empresa-comunidad que generen viabilidad social a los proyectos. También he escrito sobre esto en un libro publicado por un colega, César Sáenz, que se llama Creando Valor Compartido para lograr la licencia social en las operaciones extractivas. Eh, de eso, ahí se puede acceder al libro. Yo escribo un artículo que hablo sobre, debemos cambiar el juego extractivo, desde cómo negociamos, cómo interactuamos, cómo tenemos relaciones y cómo utilizamos estos componentes emocionales que había mencionado. No puedo terminar de esta presentación sin mencionar esto. En el 1, 2, 3 de octubre de este año se va a ver una cumbre internacional de paz de Mediators Beyond Borders International, mediadores más allá de las fronteras. El tema es reconciliando crecimiento y gobernanza, caminos hacia un desarrollo responsable y una gestión sostenible de recursos. Les voy a dejar esta información. El programa tiene perspectiva minera, perspectiva indígena, perspectiva de las empresas comunales, perspectiva de bancos internacionales o multilaterales, y va a haber un roleplay, un juego de roles con todos los 200 participantes que vamos a tener. Eso es 1, 2, 3 de octubre. 2 días antes, el 29 de septiembre y el 30 de septiembre, van a haber talleres precumbre y estos van a ser los temas. El relacionamiento comunitario lo va a ver una organización que se llama YAPE2, que es la Asociación Internacional de Participación Pública y que también va a estar ahí accesible. Y finalmente, esto se lo voy a dejar porque hay cursos online que pueden ser ofrecidos. Esto sí también tiene un costo, pero acá pueden profundizar en mayor detalle las cosas y con los conceptos, metodologías, procesos que hemos compartido durante la presentación. Y esta es mi última lámina. Peter Drucker es el padre de la administración moderna y él dice que la cultura se come a la estrategia cada mañana. Y de ahí sale mi expresión de nada sirve tener las herramientas y procesos o estrategias adecuados si tenemos el paradigma o la cultura equivocada.
Entonces, ¿qué hacemos para lograr la viabilidad social de los proyectos mineros? Tenemos que pensar en beneficios mutuos y cambiar nuestra dinámica de interacción para generar acuerdos que sean inteligentes, creativos y sostenibles. Ahí está mi información de contacto y aprecio mucho el tiempo que me han dedicado, aunque me he pasado 7 minutos del tiempo. Yo no sé si habrá ganas o oportunidad de hacer preguntas, comentarios, reacciones, contribuciones, Sí, felicitaciones, quejas, doctor, reclamos, pero acá buenas, estoy. buenas noches, doctor. Hola. Ahorita tenemos otra ponencia. Las preguntas lo podemos hacer llegar a su correo. Usted también Sí, comparte por supuesto. en Por su supuesto que sí. pantalla. Por favor, Claro que en sí. nombre de Bill Oyer y de los participantes presentes, muchas gracias por su exposición. Ha sido un honor y es apremiante contar con su presencia, doctor. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias. Gracias. Doctora Lucila, muy buenas noches. ¿Me puede escuchar? ¿Me confirma, por favor? Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me Disculpe por el escuchan tiempo mal? que se ha pasado. No, no te preocupes. ¿Me explico? Un momento, por favor.